Grata de todos ustedes, escuelas secundarias técnicas, ayer en el auditorio del Campus Sur de la Unitec, en donde, bueno, pues celebramos nuestro primer aniversario de radio con mucho gusto, bueno, estamos muy emocionados todavía, no se nos acaba el gusto de haber compartido con ustedes y gracias a ustedes este año 365 días de estar haciendo programas radiofónicos. Amenazamos con hacer muchos más con ustedes y gracias a ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado el día de ayer. Y el día de hoy tenemos el programa número 2 de Mentes en Construcción con el tema sobre resiliencia. Y como bueno, hace 2 semanas tuvimos la presencia de la doctora Guadalupe Acleto Mazzini, de la FE Zaragoza. El día de hoy tenemos a la maestra Laura María Martínez Basurto, también de la FE Zaragoza, que nos va a platicar sobre resiliencia. Hola Laurita, ¿cómo estás? Hola Susana, muy buenos días. Buenos días. Pues bienvenida. ¿Qué te parece si platicamos un poquito más sobre este tema tan importante? Claro que sí, y justamente para eso vengo, para hablar de resiliencia, pero ahora en términos de los adolescentes. Perfecto. Ya a nivel personal. Muy bien, pues de algo bien importante, Laurita, porque como comentábamos un poquito antes de entrar al aire, es algo que se nos está olvidando un poquito a los maestros, ¿no? Esta parte afectiva, la parte de arropar a nuestros niños, de hacerlos sentir a gusto, para minimizar un poquito esas condiciones que no son tan favorables para ellos. Claro, hoy en día vivimos, los jóvenes además se están enfrentando a una serie de variables, de estímulos que definitivamente afectan su personalidad, su aprendizaje y las relaciones que están sembrando o gestando a nivel social. Claro, pues bien, adelante, claro, el micrófono es tuyo. Muy bien, pues bueno, a mí me gustaría retomar un poco lo que se revisó con la doctora Acle acerca del modelo sistémico. ¿Por qué razón? La principal es porque no podríamos comprender a un adolescente en cuanto a desarrollo si no podemos verlo a nivel macro. Esto quiere decir, desde un modelo sistémico, el adolescente es resultado de ciertas características a nivel personal inherentes a él, pero también es resultado de ciertas interacciones que se van a dar con los contextos más cercanos. Llamemos eso la familia, la escuela y a nivel social. Entonces, estas interacciones que se van a dar en este modelo es lo que nos explica cómo es el niño y el adolescente y por qué se comporta así, por qué está aprendiendo así. Esta situación se me ocurre ahorita, Laurita, de los jóvenes nini, ¿no? Esta parte de la falta de expectativas, de la falta de proyectos claros de vida de los jóvenes, tiene que ver también con esta situación que nos planteas. Claro, el hecho de que haya un contexto poco favorecedor para ellos, hay mucha literatura que habla acerca de el adolescente no va a aprender, no aprende porque hay ciertas características a nivel personal que también están interfiriendo en ese aprendizaje. Entonces, a nivel social, a nivel emocional, a nivel personal, ciertas características que van a favorecer dicho aprendizaje, claro, y también ciertas expectativas que le estamos nosotros como sociedad imprimiendo en cuanto a lo que ellos también pueden ver a futuro, ¿no? Como para dónde van a ir. Así es. Nos están preguntando en el chat, Laurita, la técnica número 73, ¿qué es, a qué se le llama modelo sistémico? Modelo sistémico es precisamente comprender que el desarrollo de un ser humano se va a dar a partir de ciertas interacciones, llamémosle así, a las interacciones que dan en los contextos más cercanos. Bronfenbrenner nos habla del enfoque ecológico, de ahí parte el modelo sistémico. Nos habla que hay sistemas que están permeando la conducta del individuo. Llamémosle, el individuo es una unidad ontogenética que tiene ciertas características, particularidades determinadas biológicamente. Por la especie de que somos seres humanos. Exactamente. Y después existen otros niveles como sistemas. El primero, el más cercano, es el microsistema, llamémosle a ellos en términos ya más concretos, la familia, la escuela como la comunidad, los amigos, los pares. Estos son como las primeras interacciones que va teniendo el adolescente y los niños, claro, en cuanto a la persona, y posteriormente vienen otros niveles
que ya está relacionado con cómo se van a interactuar estos microsistemas. Con otros sistemas más generales. Es decir, cómo se relaciona la escuela con la familia, cómo se relaciona la iglesia, que es otro microsistema, claro, con la familia, qué relaciones existen. Y estas interacciones son las que, en las que está el niño, el adolescente, y el resultado de su conducta es el resultado de estas interacciones, ¿no? Claro, en resumen, este modelo sistémico toma en cuenta diferentes contextos en los que los jóvenes están desarrollándose, los estudia y estudia cómo se van llevando, cómo se llevan entre todos, ¿no? Esa es la idea. No podríamos comprender la personalidad y conducta de un adolescente si no vemos su entorno. Así es. Sí, porque cuando decíamos también un poquito antes de entrar a este programa, que a veces vemos un chiquito que tiene problemas, que no estudia o que es muy latoso y como que lo limitamos nada más a que el problema es de él. Sin embargo, este modelo sistémico nos hace entender que todos tenemos parte de ese problema, ¿no? De alguna manera estamos influyendo para que el chico se comporte de tal o cual manera. Exactamente. Para nosotros como maestros, a quien vemos es al adolescente, al chico, Así ¿no? es. Pero atrás de él hay una serie de personas que también tienen impacto en su conducta y que de pronto también el hecho de que nada más lo tengamos en el salón de clases nos permite trabajar solamente con él, estigmatizarlo solamente a él, ¿no? Pero es la punta del iceberg. Exactamente, solamente lo que podemos ver. Perfecto, muy bien. ¿Qué más nos puedes decir sobre este modelo sistémico? Bueno, dentro de este modelo tendríamos que comprender que estas interacciones, dentro de todos los contextos, las interacciones que se van a dar, va a haber factores protectores y factores de riesgo. ¿Esto qué significa? Son aquellos estímulos que la persona se adapta a ellos. Es decir, en la familia puede haber situaciones, llamémosle a estos estímulos, que el niño puede adaptar, el niño o la persona puede adaptarse a esos estímulos y a eso le vamos a llamar un factor protector, es decir, esa capacidad que desarrolla para poderse adaptar. Pero también existen factores de riesgo. Estos factores de riesgo son esos estímulos que justamente el niño no puede adaptarse a estos estímulos. Esos serían los factores de riesgo. Vamos a poner un ejemplo muy concreto, el hecho de que se separen los padres puede ser un factor de riesgo siempre y cuando no sea abordado adecuadamente por todo a nivel contextual, ¿no? Para con el adolescente, puede convertirse en un factor de riesgo si no se aborda adecuadamente. Entonces el adolescente puede justamente no adaptarse a esta situación y construir y ser un factor de riesgo, puesto que esto va a desencadenar una serie de conductas tal vez poco aceptables socialmente, también tienen repercusión en su aprendizaje, puesto que no se ha adaptado a ellas. Pero esto es bien interesante, Laurita, porque creemos o tenemos la idea de que todos los hijos de matrimonios divorciados son problemáticos, y no es cierto. No necesariamente, todo depende de cómo se aborden la situación, claro. Y entonces eso puede ser un factor de riesgo, es un factor de riesgo, pero la forma en la que se aborda, podríamos hablar que puede ser, la forma en la que se va a abordar sería un factor protector. Así es, y entonces lo que sigue sería conocer cómo podríamos desarrollar factores de protección para estos chicos que están en situación de riesgo. Exactamente, y eso es lo más complicado, ¿no? Exacto. Tendríamos entonces que comprender precisamente qué es lo que ocurre con este adolescente que está en un momento de transición psicológica, física, para que tengamos muchas más herramientas para entonces poder instrumentar ciertas técnicas, estrategias que favorezcan esta capacidad resiliente en ellos, ¿no? Y ahí es donde entendemos ya más claramente qué significa resiliencia, ¿no? Exactamente. Desarrollar estos factores de protección para que el chico tenga un desarrollo sano y adecuado para una vida adulta provechosa. Exactamente. A nivel personal, como factores protectores podríamos encontrar sin número, la literatura reconoce muchísimas características a nivel personal, pero hay algunas que me gustaría y que voy a nombrar a continuación, puesto que son básicas para comprender qué es lo que ocurre como factor protector. Como factores protectores a nivel personal, es decir, el adolescente podría ser
sus habilidades cognitivas. O sea, la forma en que procesa la información. Exactamente, y cómo soluciona los problemas. Eso puede ser un factor protector para el adolescente. Otro de ellos pueden ser los estilos en los que se afronta situaciones problemáticas o no. Esto en la literatura se llama estilos de afrontamiento. ¿Cómo lo podríamos explicar de una forma más sencilla? ¿Cómo resuelve problemas? ¿Cómo lo resuelve? ¿Cómo lo resuelve? ¿Podría ser un estilo de afrontamiento, por ejemplo? Por ejemplo, cuando tienen que hacer una tarea que es muy complicada y que requieren mucho material y que no tiene recursos. ¿Cómo reacciona y cómo resuelve ese problema? Exactamente, si busca otros informantes, si va con el vecino, si copia la tarea. Si copia la tarea, etcétera. O si no la hace, es un estilo de afrontamiento. Exactamente, o falta o carencia de estilos de afrontamiento, pero eso ya sería un factor de riesgo. Así es. Como factor protector es esa habilidad para solucionar problemas. Muy bien. Otra es la motivación. La motivación es un factor protector debido a que a partir de ella puede entonces enfrentarse a muchas circunstancias, ¿no? Porque está motivado. ¿Cómo lograr esa motivación? Yo creo que todos los maestros nos preguntamos esa parte. ¿Cómo si vemos a un niño deprimido, un niño callado, un niño sin metas claras en la vida, qué podemos hacer? Obviamente no vamos a resolver el problema del chico, porque como entendimos ya en este modelo sistémico, están influyendo muchos factores, pero ¿qué sí podemos hacer los maestros? Híjole, como maestros tenemos mucho que hacer. De pronto, y comprendiendo las situaciones también, hoy en día el maestro tiene la responsabilidad de tener 50 alumnos, 40 alumnos y cómo atender las necesidades de cada uno de esos alumnos. Claro. Lo que es importante es también asumir la responsabilidad que implica el ser docente y que tenemos que favorecer las relaciones entre compañeros y también la misma relación que nosotros estamos gestando con los alumnos, porque esto va a permitir que el alumno esté motivado por poner un ejemplo, para asistir a la escuela, para hacer tarea. La relación que nosotros como maestros establezcamos con los alumnos puede ser un punto muy importante para generar en los alumnos esa motivación indispensable para el aprendizaje. Yo he visto muchos chicos que de repente dicen, a esta clase me gusta entrar porque el maestro es bien buena onda, ¿no? Y estamos hablando de esa relación cálida. Claro. Muy bien. Claro. ¿Qué otro factor de protección podemos hablar? Las relaciones interpersonales adecuadas. Una persona que puede relacionarse con otras de manera adecuada, socialmente hablando, porque de pronto podríamos pensar, ¿y qué es lo adecuado? Bueno, lo adecuado depende del contexto en el que estemos hablando. Así es. No podríamos generalizar, yo no podría decir qué es lo adecuado. Lo adecuado depende de la comunidad o zona en la que se esté viviendo o conviviendo, ¿no? Entonces, a partir de eso, el hecho de que el alumno geste relaciones adecuadas va a favorecer su motivación, su necesidad de aprendizaje, también esta parte emocional de la que les he estado platicando, hasta reconocerse con otros, ¿no? ¿Con quiénes se está identificando ese alumno? Exacto, así es, ¿no? Que es bien importante cuidarlo, ¿no? Cuidarlo y orientarlo. Nosotros como maestros tenemos que asumir la responsabilidad de que efectivamente no solamente los padres educan, también a nosotros nos toca una parte, ¿no? Entonces, el gestar actividades dentro del aula que favorezcan el que el adolescente establezca relaciones con sus compañeros y de esta manera como adecuada, de acuerdo con lo que ya expliqué, pues seguramente va a fortalecer estabilidad en el alumno. Claro. ¿Tenemos algún otro factor de protección? Más, como el sentido del humor. Claro, claro. Pareciera algo tan sencillo, pero de pronto esta habilidad que hay algunas personas que hay literatura que comprueba que efectivamente el sentido del humor hacia las circunstancias cotidianas de la vida puede ser un factor protector, porque de pronto algo que pudiera ser para alguna persona totalmente trágico, para otra, de acuerdo con este sentido del humor, podría ser algo de lo más constructivo, ¿no? Exacto, que te ayude a superar el problema. Exactamente. ¿No? Perfecto, ¿qué más? Otra es autoestima. Un nivel mayor de autoestima nos permite enfrentarnos a situaciones difíciles, llámese eso, establecer relaciones con otros. De pronto el sentirse inseguro, poco identificado,
dificulta el que puedas acercarte con otra persona y plantear o simplemente platicar con ella, ¿no? Si eres una persona insegura, seguramente te vas a identificar con personas que también así lo sean, ¿no? Así es. Y entonces esto nos puede llevar como una cadenita que va a ser poco favorecedor para este alumno. Muy bien. Otra característica es la creatividad, que está muy relacionada con esta parte del sentido del humor, como ver las cosas diferentes, ¿no? A partir de eso puede pensarse que la creatividad es un factor protector porque podemos ver muchas aristas acerca de algo en especial, ¿no? Y muchas posibilidades sobre la misma imagen, ¿no? Exactamente. Muy bien. ¿No? Y introspección, autorregulación, es una habilidad, una capacidad muy importante. Claro. Que quienes la tienen resulta ser un factor protector precisamente porque tienen la capacidad de autoevaluar su conducta, su aprendizaje, sus emociones, claro, sus pensamientos, y a partir de eso es que pueden reflexionar acerca de lo que sí efectivamente les está funcionando en la vida y qué no. Y qué no. Claro, el individuo autorregulado es un individuo que resuelve por sí mismo todas las cosas, que no necesita la presión de otras personas o del medio social para poder funcionar, ¿no? Exactamente. Es una habilidad complicada, ¿no? ¿Por qué? Porque no necesariamente la gestamos en el aula. Es importante reconocerla. Pero sí hay muchos elementos en el aula para autorregularse, ¿no? Tendría que favorecerse. Nosotros como maestros tenemos también la tarea no solamente tenemos los conocimientos, y los alumnos tienen que aprender esos conocimientos, pero la manera en la cómo van a llegar a esos conocimientos, la autorregulación nos puede favorecer mucho, ¿no? Claro. Muy bien, nos están preguntando algunas cosas, Laurita. Claro que sí. Por ejemplo, bueno, nos están haciendo un comentario. La técnica 73, este término lo manejan y se señala en el programa de tecnología, por lo que ustedes amablemente aclaran. Considero que debe de tenerse en cuenta en todas las asignaturas, pero claro, porque no es una situación de matemáticas o de español, no, es una situación de aula, de gente, de vidas humanas, ¿no? Sí. Que tenemos que cuidar mucho. Exactamente. Hay otro, me parece interesante. Hay un término muy de moda que es la inteligencia emocional. Y pregunta la técnica 69, ¿la inteligencia emocional engloba todos estos factores protectores? No necesariamente. Una parte. Pero sí, exactamente, es una parte muy importante, esto que hablábamos de autorregulación, ¿no? Así es. Entonces, yo autorregulo mis emociones, mis pensamientos, ¿no? Entonces, de alguna manera soy inteligente ante lo que siento, claro, ante lo que pienso y por lo tanto mi conducta también. Yo creo, y bueno, esto es a nivel personal, esta es una opinión, que la inteligencia emocional se ha vuelto como que sea sobreevaluado, como que está muy de moda, pero que deberíamos considerar que no podemos aplicarla siempre ni en todas las situaciones, ¿no? De pronto hay ciertos términos sobre inteligencia emocional y sobre muchísimos otros términos, llámense esos también resiliencia, que de pronto hay muchísimas definiciones acerca de estas. Lo importante es tener claro a qué se están refiriendo, para que entonces podamos actuar sobre de ellas, ¿no? Bien, hay otra pregunta, la técnica 98 nos dice, ¿cree que las actividades lúdicas permitan construir acciones que fortalezcan la protección? Claro que sí, todo ese tipo de estrategias, siendo estas lúdicas, que obviamente de acuerdo con los intereses y la edad de nuestros alumnos, van a favorecer en gran medida el aprendizaje, la estima, las relaciones con sus compañeros, etcétera. Claro, mire, este comentario es bien importante porque los maestros nos enfrentamos diario a estas situaciones. Dice la técnica 73, ¿cómo ayudar a aquellos alumnos, aquellos estudiantes que se muestran renuentes para incorporarse a las actividades o tareas escolares y que influyen de manera negativa en el grupo? Son los líderes negativos. Claro que sí. Bueno, primero me gustaría hacer mención a esto de que de pronto la escuela a nivel secundaria, hay literatura que nos habla acerca de esto, de pronto pareciera que no responde a las necesidades de los alumnos, ¿no? Así es, ajá. También por esto que decíamos, ¿no? De pronto el maestro
y es comprensible totalmente. Tiene ante tantos alumnos cuestiones personales, porque también nosotros… Personales, laborales, sociales, etcétera, económicas. Exactamente, de pronto parece, ya preparé mi clase, ya la di, no me importa qué más ocurra, ¿no? Me voy con la que sigue, ¿no? Así es. Digamos, no es que lo justifique, pero sí sí tiene que ver, trata, claro, ¿no? claro. Sí. Porque regresemos también desde el modelo ecosistémico, también la conducta del maestro a nivel, en este microsistema que es la escuela, pues también determina mucho la relación con los alumnos, claro, ¿no? Claro. Entonces, si la escuela, la secundaria en particular, donde hay tantos cambios emocionales y físicos para los chicos, si no hay una construcción de este afecto de los que les he estado hablando, que construye motivación, etcétera, entre maestros, compañeros, alumnos, entre los mismos alumnos, lo más probable es que no sea algo agradable para los alumnos asistir a las clases, claro, ¿no? Es más bien por obligación, ¿no? Así es, y obligado, creo que nadie funciona. Entonces, si desde ahí empezamos, podríamos comprender por qué hay alumnos que ni siquiera están motivados para realizar tareas, claro, no se comprometen, pero entonces nuestra tarea sería construir esos ambientes. Construir ambientes que sean proactivos para los alumnos, resilientes, generar conductas resilientes en los espacios educativos, con la finalidad de que el alumno se sienta más comprometido, motivado, aceptado, ¿no? Esa palabra, aceptado, porque cuando le decimos eres un flojo, no te ves bien, lo segregamos, entonces se siente relegado. Claro que sí. ¿Sí? Y entonces es ahí donde podríamos ver también estos factores de riesgo. Los factores de riesgo son aquellos, como ya lo había definido, aquellos estímulos que al enfrentarse con situaciones el alumno no se ajusta, no se adapta a ellas. Estos pueden ser traumas emocionales, traumas físicos, un accidente, una situación así, que genere una discapacidad física, también puede ser un factor de riesgo. Claro. Versus a todo lo que hemos comentado como factores protectores, como es habilidades cognitivas, dificultad en estas habilidades, también puede ser delincuencia, puede ser un factor de riesgo, puede ser también un factor de riesgo el consumo de sustancias tóxicas, la agresividad que hoy en día se está gestando, no solamente a nivel escolar, sino a nivel social, que es un fenómeno muy complejo y que efectivamente nosotros no podríamos hacer, no tenemos el poder de hacer todo y mejorarlo todo, pero sí en nuestros pequeños contextos, ¿no? Claro. Bien, se nos está acabando ya el tiempo del programa, si quiero hacer algunos comentarios interesantes del chat. Nos preguntan cuál es el objetivo de Mentes en Construcción. Bueno, pues brindar estas herramientas a los maestros para que podamos mejorar nuestras prácticas. Básicamente esa es la idea. Y nos está diciendo la técnica 84, es tan importante la información que nos están entregando propio para compartirlo con los padres de familia. Sí, exactamente. No podríamos, digamos que el día de hoy vimos una parte, ¿no? Que fue hablar de la persona, de este alumno y comprenderlo así a nivel microsistémico. Sin embargo, la familia también tiene un rol muy importante y que todos deberíamos de asumir. Nosotros como maestros en la escuela y los padres de familia en casa. Claro. ¿Entra el razonamiento en los factores de protección? Claro que sí. Por supuesto. Es parte de las habilidades cognitivas. Exactamente. Muy bien, creo que estamos conectadas. Sí, claro. Bien, pues nos tenemos que ir en este momento. No se olviden que este tema sobre resiliencia es parte de una serie de 4 programas. La vez anterior tuvimos el gusto de platicar con la doctora Guadalupe Acle Tomasini. En esta ocasión está Laura Martínez Basurto. Y la próxima semana, ¿quién nos va a acompañar, Rosalinda? No, me parece que la maestra Pilar. La doctora María del Pilar Roque, hablando también sobre resiliencia. Acompáñenos en el siguiente programa de esta serie Mentes en Construcción en 2 semanas. Y déjenme presumirles que hoy vamos a estrenar un nuevo programa. Tenemos con nosotros al antropólogo Juan Gómez, ya está aquí en el estudio, más que listo para entrar al aire. Y vamos a trabajar sobre historia. Nuestro nuevo programa se llama 360 grados de historia. Así es que no se vayan, estamos aquí en DGES TV Aprendiendo. Muchas gracias. Gracias.